Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un domingo más para hablar acerca de novela histórica. Hoy venimos a hablar con Lola Fernández Pazos sobre su última novela, la cual, para quien lo vea en YouTube, podrá observar el libro ahí, El secreto de la perfección. Bueno, antes de comenzar a hablar con Lola, simplemente presentarla. Ella es licenciada en Ciencias de la Información y también tiene diversos libros, periodista, y tiene diversos libros, el más conocido, el Pazo de Loizán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola? ¿Cómo estás, Javier? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros hoy. La verdad es que nosotros queríamos hacer, bueno, este libro que además habla sobre memoria y habla sobre, bueno, pues la Galicia de los años 20 bueno, y que se está como en varios contextos geográficos también. Me parecía una idea muy interesante, fresca para este podcast que al final últimamente habla mucho sobre eso, historia medieval, historia antigua. Y bueno, pues oye, hablar sobre algo contemporáneo, que al final, entre otras cosas, también te tengo que admitir que es mi especialidad, pues oye, apetece mucho. Lo primero me gustaría preguntarte cómo surge, digamos, el escribir este libro, porque tú ya tienes otros anteriormente, además tienes unos cuantos. ¿Cómo surge el secreto de la perfección? Bueno, se podría decir que El secreto de la perfección es una continuación del Pazo de Lourizán. Lo que pasa es que se puede leer de manera independiente porque sigue la continuación, pero no es necesario leer el primero. ¿Y cómo surge? Pues surge porque yo con la pandemia me vine a vivir aquí, a Marín, que es el pueblo de mi familia gallega. Y entonces, bueno, cuando ya nos dejaron pasear, yo ya había publicado El Pazo de Lourizán, en la pandemia lo estuve terminando y en el año 2022 se publicó. Y en esos paseos después de la pandemia, pues uno de esos días yo fui a Cangas de Domorrazo, que está justo es en la región, ¿no?, del Morrazo, que se llama así, muy cerca de, que contempla Marín, Bueu, Cangas do Morrazo, Moaña, bueno, varios pueblos. Y fui a pasear a Cangas y vi sorprendentemente una gran fábrica enorme, preciosa, dejada de la mano de Dios. Nadie, eh, nadie estaba dentro de la fábrica. Me fui luego a ver una ballenera que está prácticamente al lado y desconocía qué es lo que había pasado allí. Y entonces, fíjate lo que es la memoria, ¿no? Porque recordé algunos paseos que hicimos con mi tía catalana en Cangas do Morrazo, y en la que ella contaba que, claro, que había millones de catalanes o descendientes de catalanes en esa zona, en Vigo, en Cangas do Morrazo, y entonces dije, ¿por qué hay tantos catalanes aquí en esta zona, ¿no? Y entonces ahí empecé a investigar y vi un fenómeno, que ahora si quieres comentamos más, que se llamaba la invasión de las barretinas, y me pareció extraordinario profundizar en ese movimiento migratorio de catalanes en las Rías Baixas. La verdad es que nunca había escuchado hablar acerca de esta invasión de las barretinas de la que hablas. Y oye, pues me parece muy interesante. A ver si nos puedes contar un poco qué fue. Pues mira, en el siglo XIX, a mediados de 1850, empiezan a llegar, es verdad que el comercio en Cataluña era muy fuerte, empiezan a llegar catalanes a las Rías Baixas un poco para ampliar sus negocios. Los catalanes son totalmente emprendedores y tal. Entonces, pues empiezan a venir por barco a las Rías Baixas, por lo que es el Mediterráneo, de ahí al Atlántico, por la costa hasta las Rías Baixas, en enormes buques, y traían ya media casa en los buques. Y venían con el gorro típico de catalán, que es el de las barretinas, por eso se llamó la invasión de las barretinas. Y aquí crearon una colonia catalana que solo hablaba catalán, ni siquiera castellano, catalán. Comían cosas catalanas
y solo se relacionaban entre ellos o entre gente del Morrazo que tuviera alto poder adquisitivo. Y eso fue por lo que esa costumbre de casarse entre catalanes y gallegos o gallegas creó, como por así decirlo, una clase burguesa alta en las Rías Baixas, en el Morrazo, y van a ser ellos los que inauguren la industria conservera, porque al principio muchos de ellos, como es la historia de los Masó, que en el libro los llamo los Masí, empezaron como establecieron aquí en Galicia, claro, vieron la actividad principal aquí era la salazón y vieron el potencial económico y esos catalanes empezaron a comprar depósitos de sal, empezaron con la salazón del bacalao y eso luego les llevó a la conserva, creando un imperio. De hecho, muchas empresas de la conserva, como pueden ser ahora los Masó, fundará la primera gran, casi multinacional española, llamándola La Perfección. Ese nombre es real, La Perfección existió, está en Bueu. Estaba, porque fue demolida en el 2005, estaba en Bueu y ahora solo queda la de Cangas. Y entonces, a raíz de ver esa, es verdad que La Perfección en Bueu se desmanteló, pero queda la de Cangas y al verla yo tan bonita, porque es verdad que es un espacio industrial, pero muy, muy bello y que ocupa todo el litoral de la Ría de Vigo y tiene unas vistas preciosas y no hace nadie nada allí. No hay un museo, por ejemplo, de la conserva o no hay nada, ¿no? Pues si queríamos hablar a lo mejor de un tema más social, pues hacer un hospital o algo, porque el edificio es realmente impresionante. La verdad es que esto nos muestra que hay veces que en España deberían de tomarse más en serio cuestiones como, pues eso, estos temas sociales. De hecho, hace relativamente poco estuve en una ciudad como Aveiro, bueno, un pequeño enclave, no muy cerca, Aveiro es no, precioso. sí, sí, es muy bonito, allí en Portugal y tenían varias fábricas y las tenían súper rehabilitadas y muy bien. La verdad que es una cosa que, oye, que te da un poco de lástima, ¿no? De la cantidad de edificios que hay en toda esa zona del norte, también en Asturias, pero bueno, en Galicia y tal, que se están tirando y que, bueno, pues podrían tener otros fines. Hablando un poco de... Perdona. No, bueno, era un poco hablando de recursos. ¿Cómo has querido, o sea, cómo te has empapado de la Galicia de los años 20 para, digamos, hablar sobre esto? Bueno, ha sido 3 años de trabajo, de investigación. Entonces, lo que he necesitado es mucha imagen, muchísima documentación también, pero la imagen para mí era esencial para describir a las clases más bajas, que yo desconocía cómo vivían y tal, ¿no? Entonces, tengo una amiga que bueno, tiene unos libros magníficos, una enciclopedia que ya no se edita y es solo de fotografías de los años 20. Entonces le dije, bueno, Cristina, ¿me podrías dejar los libros de estos y estos años hasta tal año? Y entonces, bueno, era una enciclopedia, no sabes lo que pesaba, pero vino y me lo dejó. A eso se suma que previamente yo había estado documentándome de toda la historia de las barretinas, de los masos, de las conservas en las Rías Baixas y tal, con documentación, yendo al Museo Masó, que la novela se presenta el 9 de abril en el Museo Masó, que pertenece a la Asunta, yendo al museo varias veces, pero fui de incógnito, ¿eh? No fui como invitada, no quise ir como invitada y no pedí
permiso a la Xunta. Yo fui como puedes ir tú, Javier, como cualquier turista, y recorrí mucho las calles de Bueu, las calles de Marín, bueno, en Marín, claro, que me lo conozco porque vivo, pero las calles de Cangas, fui al Origen con el museo, luego compré muchísimos libros más y ha sido un trabajo muy, muy serio y muy riguroso respecto a cada cosa que escribía. Yo creo que el otro día en Pontevedra, Sabela Sen, que es una escritora y compositora estupenda, y me presentó, me dijo, jo, ¿cómo se nota que cada cosa que has hecho lo has documentado? Y también con el Faro de Vigo, que es el decano de la prensa española, y el Faro de Vigo ha sido esencial tanto en la novela, porque aparece en la novela como Lua va a documentarse en la hemeroteca del Faro de Vigo, pero es que yo fui a documentarme al Faro de Vigo. Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo muy minucioso, muy serio. Yo como periodista siempre he intentado respetar mucho a mis lectores y cada palabra que estaba escrita tenía que ser verdad, porque si no yo no soy capaz de escribir. La historia también se ambienta un poco en ese contexto de la emigración hacia América, ¿verdad? Y Sí. es un contexto, digamos, donde, bueno, que nos suena porque el tema de la emigración está muy presente en nuestro día a día actualmente, y de la inmigración. Y bueno, hoy son otros, ¿no? Y ayer fuimos nosotros. ¿Cómo, digamos, era la vida del inmigrante en la época hacia América y por qué se movieron esta gente hacia un sitio tan lejano y donde, bueno, pues quizá les esperaba miseria más que oportunidades? Bueno, yo creo que todos los gallegos siempre, ahora que estoy presentando la novela, siempre lo he dicho en las presentaciones, todos los gallegos o casi todos tenemos, yo por ejemplo la tuve, teníamos familia en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo quería describir el desgarro que sintieron los familiares que se quedaron aquí y que viví personalmente porque mi madre lloraba cada 2 por 3 por su tío preferido que le quería. Mi tío pues se marchó a Latinoamérica y ya nunca más volvieron a verse, ¿no? Entonces el desgarro de no verle nunca, el desgarro de las llamadas por teléfono, el desgarro de saber que se va a morir, el desgarro de saber que se muere y ella no estar ahí, no cogerle una mano. Y entonces yo quería que, como tú has dicho, Javier, en una época en que recibimos multitud de migraciones de varios lugares del mundo, eh, nos, nos hemos vuelto un poco asépticos, vemos las noticias de televisión y no pensamos que esa gente que se marchó son los mismos españoles y gallegos que se marcharon a América y que tienen su corazón y que tienen sus familias y que solo por el hecho de querer mejorar han venido aquí, no son delincuentes, no son menas, son niños, algunos son niños, ¿no? Y entonces yo quería incidir en eso porque Elvira Fandiño va a marcharse con una edad también muy temprana y es una niña, es prácticamente una niña, ¿no? O sea, es una jovencita, pues como llamarían ahora los menas, de una edad pues ya de adolescente y tal, pero en el fondo es una niña. Y yo quiero llamar la atención porque ese movimiento que retrata a esos niños marroquíes como delincuentes, a mí me hace un dolor tremendo, porque si así nos hubieran tratado a los gallegos en América, seguramente muchos gallegos no tendríamos ahora el nivel de vida que tenemos. Cierto es que es la deshumanización, pues bueno, pues por motivos, por xenofobia y por otras tantas cuestiones, la que, bueno, pues hace que se trate de esa manera a los inmigrantes, que de hecho actualmente aportan mucho más de lo que reciben en general, y esto está demostrado según muchos estudios, tanto a España como a su economía. Y bueno, y que todo el mundo merece poder empezar una vida Una oportunidad. donde, efectivamente.
Entonces, bueno, por otra parte me gustaría preguntarte cuáles fueron los destinos y bueno, y cuál es, digamos, el que ha estado todo en la novela, para que los oyentes lo puedan entender, predilectos, digamos, de estos gallegos que se marchan fuera. Bueno, en el caso de Elvira Fandiño, que es la protagonista de la historia de los años 20, va a ser Uruguay, a Fraiventos y a Montevideo. Eh, y bueno, va a ser un periplo que donde va la otra mujer, ya la de la época actual, va a estar en Argentina, se toca el tema de Venezuela, eh, bueno, los países típicos donde salieron los gallegos, o sea, no se toca México, que fue importante para los gallegos, o Cuba, que en otros movimientos migratorios fue más importante aún, sino lo que viene siendo el Río de la Plata. Es una zona además preciosa y llena de oportunidades, porque la densidad de población allí era muy baja. Y oye, pues eso supuso. Además, no solo. Bueno, el 8 tú ves a los uruguayos y muchos de ellos tienen pasaporte italiano, pasaporte Ujú, español. sí, Tienen, bueno, vienen de muchos sitios y hoy día lo vemos. De hecho, mira, yo trabajo en un aeropuerto y lo puedo ver todos los días. Y la verdad que es muy interesante cómo al final estamos tan conectados con el pasado, ¿no? En ese sentido. claro. Bueno, de hecho, una historia principal, empieza con una historia en Uruguay, por así decirlo, em, y bueno, es un aspecto de la novela que a mí me resulta cercano, porque bueno, también se mezcla un poco de autoficción, lo que significa la autoficción, que de hechos que a lo mejor han ocurrido a la autora, de ahí divaga y se pone a imaginar y a novelar por qué esos hechos. Entonces, bueno, esos países a mí me resultan muy cercanos y no digo más porque la gente lo va a leer y ya está, pero en fin, Claro, ese es un poco el tema. Estas entrevistas, la verdad que son interesantes porque, bueno, pues hay que jugar entre el no hacer un spoiler, claro. ¿verdad? Y hablar de la novela y de los temas fundamentales. Hablando un poco de estos temas, el ecologismo también está presente, ¿no? Un poco en la Galicia rural, donde de alguna manera, bueno, pues eso, comienza a haber ese aumento de las fábricas conserveras, has hablado de balleneras antes. ¿Cómo tratas o cómo has intentado tratar este ecologismo dentro de la novela? Bueno, para mí el tema ecológico es principal porque en el Pazo de Lourizán yo lo traté por la fábrica que tenemos aquí entre Lourizán y Marín, que es la fábrica de papel. Date cuenta que en Uruguay también hay una fábrica muy importante de papel que, que bueno, que, que también la toco en el libro. Y luego hay un tema en este libro del secreto de la perfección, que es por así decirlo, en los años en los que las ballenas pues se cazaban. Es así. Aunque a mí en la novela relato algo que me pasó a mí, y es que documentándome y tal en el Museo Masó, yo veo a Lu Asís Palacios como mi alter ego, pues documentándose Lu Asís Palacios de eso, de repente entra en una sala y se encuentra unos pósteres enormes de ballenas despiezadas, destrozadas, claro, con el color de la sangre, con arpones, con no sé qué. Y claro, yo, aunque ya tengo mis años, yo no he vivido, por así decirlo, de adulta la caza de la ballena. Me imagino que, o sea, ocurrió, me imagino, no, ocurrió cuando, mmm, cuando era yo muy pequeña, porque finalizó como en los años 80. Entonces no fui consciente de que esa actividad pesquera estaba en España. Y claro, al ver que sí, no solo que estaba en España, que estaba en Galicia, que las grandes balleneras eran gallegas,
Pues es que al estar en esa sala empecé a marearme, tenía ganas como de vomitar, que eso no me ha pasado en la vida, como si estuviera en un cuarto con personas asesinadas. Y salí corriendo. El solo cuento en la novela, eso es la autoficción. A veces coges una cosa que te ha pasado a ti y la pones en el personaje para hacerlo real, pero realmente me pasó. Yo salí corriendo buscando un taxi porque me encontraba mal, no sé. Y bueno, entonces lo que hice es no volver a entrar en esa sala, lo primero, y lo segundo, lo que hice fue documentarme, empezar a mirar más aún el tema de la caza de las ballenas, por qué se extinguió, por qué se hizo. Y bueno, los Massot tenían una ballenera al lado de la gran fábrica de la perfección, tenían la ballenera, tenían incluso una ciudad pequeñita para los maestros japoneses, que lo llamaban el barrio chino, pero eran maestros japoneses que sabían cortar el corte de la ballena al gusto japonés para ingerirla, porque en España nunca comimos ballena, lo comían los japoneses y lo hacíamos. Y ese barrio estaba construido para ellos, se llamaba chino porque los gallegos me imagino que le da igual un chino que un japonés, pero realmente eran japoneses, los maestros japoneses. Entonces, bueno, y también intenté ahí hilar en la novela pues todo lo que pasa en la primera parte con todo lo del siglo XX y dar una teoría pues de lo que pasó en el... Hay como dos temas, de lo que pasó en el secreto de la perfección es eso, lo que pasó en la perfección, en la época, ya no digo actual, pero en los años 80, así, para desaparecer por completo la empresa, y lo que le pasa a Luacis Palacios al principio de la novela, en el prólogo, que tiene un sueño constante de que está emparedando a una mujer. Entonces se va a desvelar tanto el misterio de la perfección como el misterio propio de Lua. Y bueno, eso es una novela que, bien siendo histórica, lo importante es la intrahistoria de los personajes, es decir, no es una historia de grandes epopeyas históricas ni de grandes acontecimientos históricos, es una novela de personajes donde pongo acontecimientos históricos que entre otras cosas ocurrieron en realidad, la última parte también ocurrió en realidad en Marín y explica por qué el patrimonio Massot y la empresa Massot se cae, se desploma, y también pues contar esa historia, hacerla amena con los personajes, y para eso documentarme pues de cómo vestían, de cómo comían, de cómo, sabes, en el fondo no es solo una novela de grandes hitos históricos, es de pequeñas cosas, de cómo vivían, sabes, en el fondo es un poco de describir las casitas, de esa intrahistoria que para mí es muy importante. No, y lo es en cuanto a la recuperación de la memoria histórica de esta época y de estas gentes, ¿no? De Galicia. Por último, me gustaría preguntarte acerca de, bueno, pues de tus personajes femeninos, porque, bueno, tienes varios, Martina y Amara María, que están, bueno, que aparecen a lo largo de la novela, en torno a esta conservera de la perfección. Y justo además, curiosamente, en los años 20 son el momento en el que las reivindicaciones femeninas comienzan a ser más fuertes, que cristalizarán durante la Segunda República y también el incipiente movimiento obrero que durante los años 20, oye, pues coge mucho impulso para luego en los años 30, pues bueno, estar presente en todos los aspectos de la vida española, ya sea desde el punto de vista político al punto de vista social, sindicatos, partidos, pero bueno, más allá de eso, me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de qué feminismo o de qué rol han tenido en torno al feminismo estas mujeres que tú has querido describir y bueno, y cómo has querido reivindicar la memoria de ese feminismo. Bueno, va a haber dos mujeres muy empoderadas, que a mí me encanta la novela porque describe mujeres muy fuertes y muy valientes, pero hay dos de ellas
que las pongo con distinto nombre, pero yo te voy a decir el nombre real. Una es Matilde Vares en Bueu, que se trata de la profesora que enseñó a toda la península del Morrazo a leer, a escribir, a hacer cuentas, a alfabetizar a la población, incluso para cuando ellos tenían que marcharse y emigrar, para que cuando ellos decidían que no se iban a quedar en Galicia, pues que fueran personas que no fueran engañadas, que nadie abusara de ellos. Incluso les daba una carta de recomendación de su hermano que estaba en Argentina. Entonces, esa historia es real, documentada de cómo era Matilde Vares. En Bueu cuenta con una calle, existe una memoria histórica hacia su persona que todos los buenses admiran y quieren. Y luego está otra mujer que es también empoderada en Cangas, que va a ser Ana María Soto. Ana María Soto va a entrar en la fábrica de Cangas bueno, en lo que yo llamo la segunda perfección en la novela, y va a entrar como, por así decirlo, casi de becaria. Le van a decir que tiene que hacer un informe de salud de las trabajadoras, porque no creo que hubiera muchas fábricas en España que tuviera casi el 90% de la masa salarial femenina, y entonces ella va a hacer un informe tan vital para la empresa, tan vital, que la van a poner en dirección directa con el presidente, por así decirlo. Ella, su cargo va a estar en mano derecha del presidente, y va a ser una de las primeras trabajadoras sociales que va a haber en España, y que va a hacer eso que ellos tanto querían, una fábrica perfecta para las mujeres, con guarderías al lado para que cuando estuvieran trabajando pudieran ver a sus bebés, con unas medidas de higiene sanitarias desconocidas a este momento. Tenían duchas y todo en la fábrica para que ellas no contagiaran, pues a lo mejor de las manos de la huerta o de los animales que tenían en sus casas. Se duchaban antes de entrar para higienizarse, y luego a la salida para que no olieran a pescado. Entonces, bueno, eso se cuidó muchísimo, iban impolutas a medida que pasaban los años. Al principio no, pero luego hicieron medidas de ir con una bata, el pelo recogido, en fin, era muy peligroso que una bacteria truncara todo el sueño de los masó, y por eso esas medidas de higiene que van a cogerlas de los franceses. Los franceses van a venir a Bueu a enseñarles a las mujeres cómo tienen que hacer para no contaminar. Y bueno, es una novela donde las mujeres juegan un papel muy importante. Date cuenta, Javier, que en Galicia es el único matriarcado que hay, aunque muchos historiadores lo niegan, pero realmente la mujer, por lo menos lo que yo he visto en mi casa, la mujer es la que manda en todo, en el dinero, en los niños, en los abuelos. Es una mujer fuerte, es una mujer valiente, y yo quería pues describir lo que yo he vivido en mi casa, que luego me dicen en las gallegas, bueno, eso en tu casa, porque en mi casa era distinto. Bueno, pues puede ser. Bueno, si te digo la verdad, yo soy de Madrid y mi abuela también, y mi abuela era quien mandaba. Y la verdad que con buen criterio, diría yo. Claro. Pero bueno. Oye, pues la verdad que ha sido una entrevista muy interesante. La verdad que voy a recomendar muchísimo este libro porque creo que vale mucho la pena. Y oye, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, sobre todo por el trabajo. Y nada, preguntarte por último si estás pensando en algo más ahora que se ha publicado. Bueno, yo es que mi idea es hacer una trilogía de Marín o del Morrazo, no sé si se llamará de Marín o del Morrazo, porque, como tú bien has dicho, la literatura sirve para poner la mirada en algo que es necesario
hacer, ¿no? Y para mí el patrimonio arquitectónico, histórico que tenemos en la zona es muy rico. Gracias, bueno, no sé si contribuí a que el Pazo de Lourizán se reconstruyera, si fue así, fenomenal, y si no, pues no pasa nada. El caso es que dentro de un par de años tendremos un complejo del Pazo de Lourizán que cuenta con el Jardín Botánico de excelencia, que solo hay 30 en Europa, y se va a reconstruir. Ojalá que la perfección, al poner mi mirada en la perfección, también remueva a las autoridades a crear algo precioso en ese en esa inmensa instalación. Y la tercera intentará también que la literatura, pues por así decirlo, ayude a ver ese patrimonio histórico que a veces está escondido, no se reforma porque nadie se acuerda de él. Entonces, que sirva para eso, para mí es una gran satisfacción. Te agradezco muchísimo, Javier, esta entrevista, ha sido muy bonita, sobre todo en esa memoria histórica que no deberíamos perder. Y en el tercero, ya sabes, aquí me tendrás. Pues sí, la verdad que, bueno, yo como siempre digo, el Foro de la Historia es tu casa, como la de todos y todas. Y bueno, pues la verdad que, oye, yo muy agradecido también. Lo que nosotros intentamos es que estos podcasts sean lo más cómodos posibles y que no sea una presentación de un libro al uso, ¿no? Que hay veces que hay como toda una seriedad en torno a ello y bueno, quien me conozca sabe que yo soy una persona seria en el trabajo y en mis convicciones, pero no, desde luego, yo me gusta que la gente se sienta cómoda y que podamos hablar de tú a tú, pues bueno, en espacios donde lo que se quiere transmitir es eso, ¿no? Muchísimas gracias por tu trabajo y oye, pues ahí os dejamos el secreto de la perfección. Muchas gracias. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.